Bendiciones para todos y bienvenidos a esta miniserie del niño interior. Vamos avanzando poquito a poco en nuestras sesiones y hemos estado tocando el tema del abuso, particularmente el abuso sexual. Y hoy quiero entrar un poco profundamente en lo que es el abuso físico y el abuso espiritual. Me gustaría comenzar declarando una palabra sobre tu vida y declarando que Dios tiene el control. Y aunque a veces parezca que todo está caótico y sientas las tormentas a tu alrededor, Dios te lleva en sus brazos y Él va delante de ti, como hablamos la semana pasada. Él va delante de ti y Él prepara el lugar y Él nunca te ha abandonado y jamás te dejará. Él es un buen Dios, Él es un buen Padre y allí debe estar puesta tu confianza, la confianza en que Él ha estado siempre contigo, aún en los momentos dolorosos y aún en los momentos de trauma en tu vida. Y eso es parte de lo que tú vas a ir descubriendo en este proceso de restauración, que Dios sí estaba contigo. ¿Sabes? Una de las preguntas que los seres humanos se hacen apenas ven el dolor y el sufrimiento, sea propio o ajeno, es ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios? Tendemos a levantarnos en acusación contra Dios, es porque no conocemos su corazón. No hemos entendido que la maldad en el mundo y la injusticia del mundo no provino de su corazón. Entró primeramente por el pecado de una pareja que le dio la espalda a Dios y luego todos nosotros abandonamos a Dios en algún momento de nuestra vida y le dimos la espalda a Él. Cuando empezamos a depender y a confiar en nuestras propias fuerzas, le damos lugar al enemigo para que Él venga y Él haga con nuestras vidas lo que esté en su voluntad. Y sus planes para tu vida, los planes de Satanás para tu vida, son de destrucción. En últimas, Él te quiere ver completamente destruido. Si hay dolor en tu vida, si hay abuso, si hay traumas de cualquier tipo, Él es el autor del mal y Él es el autor de todo el dolor y la injusticia de este mundo. No es nuestro Padre Celestial. Y si nosotros no empezamos a distinguir, entonces no vamos a clamar a Dios, que es el que puede venir y rescatarnos de ese hoyo donde hemos estado por tanto tiempo llenos de dolor en nuestro corazón y de falta de perdón. Entrando en el tema del abuso físico, quiero compartirles que hay básicamente dos tipos de abuso físico: abuso con ira y abuso sin ira. El abuso con ira es el más común, pero el abuso sin ira también ocurre dentro de nuestra sociedad y les voy a hablar un poco de él dentro de un rato, dentro de un momento, porque es importante que entendamos cómo es ese abuso sin ira. Pero enfoquémonos primero en el abuso más común, que es el abuso con ira. ¿Qué es lo que envuelve el abuso con ira? Ira que no tiene control, dirigida hacia el niño. A menudo viene sin ser provocada y el niño tal vez ni siquiera la ve venir. Voy a abrirles un poco mi corazón. Cuando yo estaba niña y fui creciendo tenía muchos problemas con la ira. Y en mi caso la ira era una manifestación del rechazo. Cada vez que yo me sentía rechazada, yo lo manifestaba con ira y con rebeldía. Entonces, cuando crecí con muchos vicios y hábitos de ira y de reacciones iracundas, sencillamente porque sí. Me costó bastante trabajo ser libre de ellas, pero tuve que reconocerlas para poder entonces, al fin de cuentas, permitirle a Dios que restaurara esa área de mi vida. Y cuando digo sin provocación, son sencillamente reacciones a cosas que te molestan, que te incomodan, o sencillamente ya estás saturado, pero como no has tratado con ellas y la raíz todavía está dentro de ti, entonces claro, viene una reacción desproporcionada. Cuando mi hija estaba pequeña, mi hija mayor, yo tenía reacciones de ira con ella y mi esposo me decía, le estás haciendo daño. Y al principio yo era una persona supremamente paciente y le daba largas a una orden o algo que yo esperaba que ella hiciera o que ella respondiera en obediencia. Y cuando de repente no respondía, mis reacciones eran en ira. Y yo tuve que permitir que Dios sanara y restaurara y transformara mi vida en esa área. Si una infancia se ha caracterizado por un abuso físico que está acompañado con ira, usualmente esto resulta en una percepción de la ira como una emoción que es mala y que debe ser evitada a todo costo. Una sola situación, un solo evento traumático en tu infancia que haya envuelto la ira por parte de tus padres
puede llevarte a ti a tomar una decisión de reprimir la ira o de llegar a la conclusión de que la ira es completamente mala. Y ahorita voy a entrar en ese tópico, porque es muy importante que entendamos la perspectiva bíblica de la ira. Entonces la ira se convierte en una emoción que los niños temen, y los niños se convierten como una especie de radares que están pendientes en el mínimo lugar donde haya una manifestación de ira o donde la situación se puede volver volátil. Ellos comienzan a escanear la atmósfera porque ellos necesitan saber que están en un lugar que pueda ser seguro. Quiero compartirles un poquito ahora de lo que la palabra dice acerca de la ira. En Efesios claramente dicen estos versículos: hablad verdad cada uno con su prójimo. Después dice, enojaos. En inglés, be angry, quiere decir, puedes tener enojo. Y en algunas traducciones dice ira. Pero no pequéis, no se ponga el sol sobre tu enojo, ni deis lugar al diablo. Esto significa que cuando tú tienes asuntos que te incomodan primeramente, que después te resienten y al final te llevan a tener raíces de amargura, pero tú no estás tratando con ellos y los vas guardando, pensando que expresar el enojo es incorrecto y no tratas con ellos de raíz, estás dejando que los días pasen y el sol se vaya poniendo y vas permitiendo que esas cosas queden en la oscuridad porque están guardados en tu corazón. ¿Qué sucede cuando tú no tratas las cosas apropiadamente? Entonces del enojo pasas a tener una obra de la carne, que es la ira, y ahí es cuando dice, no le des lugar al diablo. Cuando las cosas están ocultas y no se traen a la luz, ese es el terreno abonado para que Satanás, que es el príncipe de las tinieblas, pueda entrar y pueda tomar ocasión en tu corazón. Por eso hay que aprender a traer las cosas a la luz apropiadamente. Y la palabra dice en 1 de Juan, si tú eres de la luz, tú vas a venir a la luz y vas a traer las cosas a la luz para que por la luz se sepa que tus obras fueron hechas en Dios. Si tú eres un hijo de Dios, tú debes andar en luz, pero no quiere decir que no te vas a equivocar. Pero si tienes alguna situación que no has traído a la luz, en algún momento lo debes hacer y lo debes hacer de la forma apropiada. Por eso ahorita vamos a hacer una evaluación, de hecho vamos a hacer más de una, y como siempre ustedes van a hacer este ejercicio y van a anotar ahí al ladito un check, con esta me identifico yo. Y vamos a ver, cuando tú creciste en tu casa, ¿qué te enseñaron acerca de la ira y qué mensajes recibiste? ¿Creciste pensando que la ira era mala? ¿Aprendiste o te obligaste a reprimirla? ¿O estuviste expuesto a una atmósfera donde no se trataban los problemas de raíz? Se trataban los problemas, pero se trataban de la forma incorrecta. O tal vez creciste en un ambiente donde se trataban los conflictos de la forma apropiada. Les voy a hacer unas preguntas de diagnóstico y cada uno se va a responder individualmente. ¿Okay? Vamos a hacer un viajecito al pasado y vamos a recordar la familia en la que crecimos y cómo se trató la ira. Contesta si estas preguntas para ti son verdad o son mentiras, verdadero o falso. En mi familia nunca se nos permitió demostrar nuestra ira. Conozco de muchas familias donde expresar enojo estaba prohibido. En mi generación, los que podían expresar enojo eran normalmente los papás. El papá se podía enojar, el papá podía decir lo que fuera y había que respetarlo. Pero ni la mamá ni los hijos. En algunas otras casas el modelo era más matriarcal. Era solamente la mamá y el papá tenía que callar. Y en la mayoría de los hogares a los hijos no se les permitía expresar ni siquiera descontento de ninguna manera. Vamos a ver esta segunda declaración. No puedo recordar haber visto a mi papá enojado. Tal vez ese sea tu caso. O no puedo recordar haber visto a mi mamá enojada. Cuando mi papá se enojaba, teníamos que correr a escondernos. Ese puede ser tu caso. O cuando mi mamá se enojaba, nos gritaba o nos pegaba a nosotros, los niños. La siguiente, frecuentemente me pegaban, fuera porque mi papá o porque mi mamá estaban verdaderamente enojados.
Si mostraba mi ira, me pegaban. Aquí hay otra. En mi casa era frecuente que nos pegaran como una forma de castigo. Otra declaración. Cuando yo me enojaba, mis padres me decían que me fuera a mi cuarto. ¿Así? ¿Estás enojado? Ven y te pego para que sepas lo que es de verdad un enojo. ¿Vas a llorar? Ven y te voy a dar para que sepas lo que es llorar de verdad. Oh, estás enojado, te vas para tu cuarto ahora mismo. Realmente no puedo recordar lo que mis padres me enseñaron o lo que debía hacer cuando estaba enojado o enojada. Ese es el primer ejercicio. Si tú pudiste contestar, aunque sea uno de esos, verdadero, quiere decir que no recibiste una educación positiva o adecuada o apropiada acerca del manejo de la ira. Porque la ira es una emoción que se va a presentar en nuestra vida desde niños. Y lo importante es que nuestros padres nos enseñen el manejo correcto de la ira. Yo recuerdo que una de las cosas que yo le enseñé a mi hija cuando empezó a decirme, pero es que tengo mucha rabia, yo le dije, la vas a canalizar de esta manera. No la vas a canalizar contra tu hermano, ni contra nadie, ni contra ti. Porque hay que enseñarle a los hijos a que no se hagan daño a ellos mismos. Te doy permiso, ve a tu cuarto y coge la almohada y pega un grito en la almohada. Y si quieres, pégale a la almohada. Y después venimos y hablamos. Así que ahora les voy a hacer otro examen y quiero que ustedes contesten ahí. A ver, ¿verdadero o falso? Ok. Solamente me disciplinaron, hablando de la disciplina bíblica de dar en las nalguitas, mi mamá o mi papá, después de que ellos ya se habían calmado. En otras palabras, te dieron una disciplina bíblicamente correcta. El papá no tiene ira, la mamá no tiene ira y va y aplica la disciplina de la forma correcta. La segunda, mis padres me permitían expresar mi ira y me enseñaron cómo canalizarla apropiadamente para no hacerme daño a mí mismo o a otros, que es lo que yo les estaba comentando ahorita. ¿Por qué yo lo pude hacer? Bueno, porque ya yo sabía esto cuando tuve a mis hijos, gracias a la misericordia de Dios, y pude enseñarles. La tercera, en mi casa se hablaba de la ira como una emoción válida. Eso se hacía en mi familia. En mi familia particularmente no. Lo hacíamos en mi familia cuando mis hijos ya estaban creciendo. ¿Estás enojado? Ok, puedes estar enojado. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con el enojo y cómo lo vas a manejar? Número 4, rara vez vi a alguno de mis padres fuera de control por causa de la ira. Mi papá o mi mamá usualmente dejaban el cuarto o utilizaban algún tipo de método para calmarse antes de confrontar una situación bajo la ira. Entonces, si este es el caso tuyo y contestaste verdadero en alguna de estas, eres muy afortunado y muy bendecido. Quiere decir que se te enseñó la forma apropiada de manejar la ira, lo cual es una gran ventaja, porque cuando vas creciendo y eres adulto, te va a ahorrar mucho dolor. Y ahora me gustaría que ustedes tomaran una hojita de papel y contestaran estas dos preguntas, muy importantes. Cuando yo estoy enojado, puntos suspensivos, y ahí vas a escribir, en tu vida actual, cuando tú estás enojado, ¿qué haces? Le grito a medio mundo, salgo corriendo, me voy del lugar para despejarme, me hago daño a mí mismo, expreso mi odio hacia mí mismo, mi estima baja, o lo hago contra otras personas. Cuando estoy enojado, puntos suspensivos. Y la segunda pregunta es, si tienes hijos, cuando estoy enojado con mis hijos, yo, puntos suspensivos. ¿Cómo reaccionas cuando tienes enojo contra tus hijos? Quiero que mires muy de cerca la respuesta a la segunda pregunta. ¿Tiendes a castigar a tus hijos cuando tienes ira?
¿Tiendes a gritarle? ¿Tiendes a pegarles cuando tienes ira? Si esto es así, entonces tienes que comenzar a meditar en algo que Dios necesita cambiar en ti. Porque aún los educadores que apoyan la disciplina corporal de la forma bíblica con la varita en las nalguitas, nunca recomiendan que uno castigue a los hijos con ira de ninguna manera. De la manera como tú fuiste enseñado a tratar con tu ira en tu infancia, sea por ejemplo o por palabras, eso determinará en últimas en la misma medida en la que tú vas a tratar con tu ira como un adulto y como tú vas a enseñarle a tus hijos a tratar con la ira de ellos. Este tema es muy importante porque cuando estamos hablando de un abuso acompañado de ira, estamos hablando de un padre que está descontrolado en sus emociones y que no tiene autocontrol para decir, un momento, tengo que calmarme primero, tengo que desahogarme, tengo que ventilar esta ira de la forma correcta y no ir contra mis hijos, contra mi cónyuge, contra mi persona o contra otra persona, que no sea mi cónyuge, alguien fuera de la familia. La ira es una emoción que nos debemos permitir sentir y este mensaje quiero que quede bien claro. Si tú reprimes la ira, tú estás cometiendo un error gravísimo, tan grave como utilizar la ira contra otros. La ira reprimida en últimas te va a enfermar emocionalmente y te va a enfermar físicamente. Enfermedades que tú puedes estar teniendo ahora mismo pueden ser producto de esa ira reprimida, porque pensaste que no le querías hacer a otro lo que te hicieron a ti. Y una ira que está mal dirigida o canalizada a través de un abuso físico a un niño puede hacerle un daño irreparable de por vida. Tendría Dios que intervenir sobrenaturalmente a sanar la vida de ese pequeño niño que está siendo abusado con ira. Y quiero hablar brevemente para terminar del abuso sin ira. Y el abuso sin ira envuelve acciones premeditadas y repetitivas contra un niño para provocarle dolor y sufrimiento. Abusos de tipo ritualista, como hacen en los grupos satanistas, son un ejemplo. Este tipo de abuso físico devasta y destruye no solo el alma, pero el espíritu de un niño y tienen efectos psicológicos que perduran durante toda su vida. Muchas víctimas de abuso ritualista desarrollan incluso desórdenes de personalidad múltiple o algunos otros desórdenes psicológicos que son verdaderamente serios por el nivel tan profundo de trauma. Yo recomiendo que si tú sospechas que viviste algo como esto en tu pasado, busques ayuda profesional. Necesitas ir donde una persona que esté capacitada profesionalmente, médicamente, para poderte ayudar, porque son procesos largos y sí puedes llegar a recuperarte. Dios puede intervenir y puede hacer cosas maravillosas en tu vida, pero debes buscar un profesional que te pueda ayudar. La persona que ha sido víctima de abuso ritualista se siente sucia, se siente avergonzada y no quiere volver a recordar los eventos de su pasado, mucho menos ir donde un terapista a contarle lo que le está pasando, porque son eventos supremamente dolorosos a un nivel que las personas que no lo han vivido no lo pueden comprender. Pero quiero recordarles que la palabra de Dios dice: esperé pacientemente al Señor y Él se inclinó a mí y Él escuchó mi llanto y mi clamor. Quiero que sepas que Dios tiene su oído atento a tu clamor. Él ha visto tus lágrimas y Él conoce el dolor profundo que hay en tu corazón. Dice la palabra: Él me sacó del hoyo, del pozo de la desesperación. Él puso mis pies sobre peña y afirmó mis pasos. Salmos 40, 1 al 3. Hoy te doy esta palabra y con esto me quiero despedir diciéndote que hay esperanza para un abuso físico que se haya generado con ira o sin ira, que son los casos más profundos y más dolorosos. Pero Dios hoy te da una palabra de esperanza y quiero orar por ti. Quiero declarar en el nombre de Jesús
que nuestro Padre Celestial que te está mirando pone su manto de amor sobre ti. Saca tu vida del pozo de la desesperación. Inclina su oído a tu clamor y que tú puedes tener la seguridad de que Él te está escuchando ahora mismo. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si has sido bendecido con esta enseñanza, te pido que compartas este video con otras personas y que no olvides buscarme en las redes, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en YouTube, Michelle Barrera Dugan. Muchísimas bendiciones y hasta la próxima. Bye bye.